Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio, Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos en el desarrollo de esta serie trascendental, Haced frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios, y se han vuelto a Dios. Son muchas las personas que siempre, por supuesto, hoy en día también, son muchas las personas que no les gusta el tema del pecado, aborrecen el tema del pecado, condicionan hablar sobre este tema, estigmatizan la palabra, mejor dicho, le huyen a este tema. ¿Por qué será? ¿Por qué crees tú que una persona le huya a hablar de este tema? Piénsalo. Te lo pongo como tarea. Si tú estás en alguna de ellas, si te identificas con alguna de esas personas que no le encanta para nada hablar del pecado. Bueno, hay ciertas personas que dicen que han dado su posición del por qué no les gusta este tema, porque dicen es que señalan mucho, ven solamente el error, están viendo al diablo por todas partes, y así sucesivamente. El pecado en sí es una palabra muy usada en la palabra de Dios. Y si fuera una palabra que realmente quisiera hacerle daño a la humanidad, pues el mismo Señor Jesucristo ni siquiera lo hubiera enseñado. El mismo Dios, Juan el Bautista, no hubiese demandado el arrepentimiento ¿de qué? Del pecado, o sea, de las malas acciones. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, ayer creo que te lo decía, es que las personas creen que arrepentirse una y otra vez es cuestión de un mal comportamiento desde el punto de vista, pero como moral, es decir, no es necesario. Moralmente no lo ven necesario, cuando moralmente inclusive la moral enseña lo importante precisamente de que tienen que aprender a arrepentirse. Por supuesto que estamos sujetos a los principios de Dios, porque es que de allí es donde nacen las verdades de Dios, desde los principios, y por eso es que la moral me enseña precisamente a que yo tengo que aprender a identificar cuáles son mis comportamientos, hasta en los más elementales, porque es que caemos en conceptos erróneamente desde el punto de vista humano, y ahí es donde vemos que no es necesario por esto, que esto es muy pequeñito, que tampoco es para tanto. Ahí es donde vamos a un extremo de pensamientos, de palabras, de conductas, y seguimos con nuestro propio estilo de vida. Allí es donde estamos enseñando el tema sobre que les es imposible entender el tema del pecado. Por supuesto, entonces van a seguir así toda la santa vida. Santa vida, entre comillas, por supuesto. Es una forma de darme a entender, es una forma de explicar realmente lo que estoy diciendo en estos momentos. Pero esa es la verdad. La verdad es que Dios nos enseña que tenemos que aprender a entender el concepto, el término pecado. Porque el que no lo hace, pues entonces va a vivir siempre infringiendo la ley. Siempre lo va a hacer como lo ha hecho quizás hasta ahora. Pero mientras nos demos el brazo a torcer, es decir, doblemos nuestro ego,
nuestro orgullo ante la palabra de Dios, pues vamos a comprender que sí es una gran necesidad realmente abordar este tema como tal y como la Biblia lo enseña. ¿A qué nos está invitando el Señor? A que aprendamos a dar frutos, a que aprendamos a hacer, de acuerdo a su palabra, lo que la sociedad necesita de mí, necesita de ti, en ese orden de ideas. Y así como venimos enseñando, y aún así como venimos también aprendiendo. Ayer veíamos la importancia que hay de poder entender las diferencias entre arrepentimiento, conversión y la regeneración. Y terminábamos y quedamos en puntos suspensivos con respecto a la regeneración, ¿cierto? Y estábamos hablando precisamente sobre el texto de Gálatas 2:20, y yo te hice especial énfasis en la versión TLA, cuando por ejemplo termina diciendo: ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Eso es lo que la conversión me permite y quiere que yo pueda comprender, que yo pueda entender, sin tantos atajos, sin tantas vueltas. La conversión me dice: mire, el punto es así, no le ponga numeritos, el punto, la idea es esta, y no le coloque florecitas. Esta es la decisión que debe tomar, y deje de estar coloreándola. Sencillamente tome la decisión, conviértase. ¿Por qué? Convertirme realmente es sencillamente cambiar de un lugar a otro. Entonces yo me convierto. Entonces, si por ejemplo estoy andando sobre mi cabeza, pues yo no puedo andar sobre mi cabeza, yo tengo que andar sobre los pies. Entonces lo correcto es que yo ande sobre mis pies. La conversión te invita, me invita y nos invita a toda la humanidad a que así es que tenemos que aprender a andar correctamente, y que eso es como, es de todo el día, todos los días. Es un proceso y que no se puede detener, pero que curiosamente precisamente lo detenemos mucho. Y continuando entonces, hay algo que no podemos dejar a un lado, y es que tienes que convertirte, como te lo acabo de decir, es todos los días. Y no hay real conversión si no hay un arrepentimiento genuino. Oído, presta toda tu atención. Te lo repito, no hay real conversión si no hay arrepentimiento genuino. Y ese trabajo diario de la conversión se te hará más ligero conforme a lo genuino de tu arrepentimiento. Mira qué interesante. Entonces ahí es donde podemos estar dándonos de pronto a nosotros mismos una razón, pero desde el punto de vista de la Biblia, cuando podemos decir: hombre, sí, es de verdad. Es totalmente diferente arrepentimiento, conversión. Es muy, muy diferente, y si le metemos el tema de la regeneración, mucho más. Son palabras que tienen un significado muy diferente, y como tienen un significado diferente, pues la aplicación es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces vamos a recordar, por ejemplo, esto que te acabo de decir, que la conversión te hará más ligero conforme a lo genuino de tu arrepentimiento. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 13, y como siempre te lo quiero leer en varias versiones. Ayer inclusive lo mencionábamos simplemente como referencia. Efesios 4:13. En la 1960 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, así nos dice la 1960. Ahora vamos a ver cómo nos dice la NTV. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Me encanta esta frase, maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Espectacular, maravillosa la palabra de Dios. En la PDT, vamos a prestarle mucha atención. Dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Interesante. Ahora vamos a terminar con la TLA, la traducción en lenguaje actual. Dice: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Esta versión trabaja un término que
que también como lo es el pecado no le gusta a muchas personas, y muchas es la gran mayoría, y es el término perfecto. Mira que aquí dice que seremos perfectos. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta a la gran mayoría de la humanidad? Porque como saben que son débiles, ¿a qué? Precisamente es al pecado, a infringir las cosas, a no estar de acuerdo, a no ajustarse, a no obedecer. Entonces, como saben que no quieren, entonces ya se están sobando el uno al otro, diciéndose, es que ninguno es perfecto, no hay un ser humano que sea perfecto. Es correcto, desde ese punto de vista tienes toda la razón si tú eres de los que piensan así, pero yo espero que no, porque la palabra de Dios nos tiene que redarguir. Esto es más, nos enseñas para que nosotros vayamos y llevemos un concepto totalmente diferente. ¿Y qué es lo diferente acá? Es que si bien en el error está la imperfección, en el corregir está la perfección. Por eso es que el proceso de la conversión así dice que lo es. Y por eso dice que este proceso tiene que continuar. Y en la TLA dice, así lograremos ser perfectos. Entonces te das cuenta que no hay ninguna justificación. Por más que tú, si te identificas con esa cantidad de seres humanos en el mundo que piensan que no hay perfección por el pecado, por el error, entonces mira que la palabra de Dios te está diciendo, hombre, es que si nosotros estamos cerca de Cristo, caminando como Él, aprendiendo a hablar como Él, a pensar como Él, a hablar como Él, a actuar como Él, entonces vamos subiendo en nuestro estilo de vida parecidos a Él, y entonces, hombre, la perfección sí existe. En Cristo sí existe perfección, pero entonces fuera de Cristo, por supuesto que no. Bajo ninguna circunstancia. No podemos nosotros entonces decir que no hay perfección si no nos hemos dado a la libertad. ¿Sabes de qué? De acercarnos al Señor Jesucristo. Y es allí donde está el talón de Aquiles, lo que no nos permite avanzar. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos está redarguyendo en todo momento y a toda hora. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, comenzando el texto, cuando la palabra de Dios dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Te das cuenta el poder que tiene la palabra de Dios, tan grande, tan sobrenatural? De hecho, la palabra de Dios no es natural, la palabra de Dios es sobrenatural, porque está por encima de lo natural. Por eso es lo poderoso de ella misma, a tal punto que mira que me limpia. Es decir, las veces que tú has escuchado palabra de Dios, en el concepto de Dios, ya tú estás limpio, ya tú estás limpia. Es ahí entonces si la Biblia lo dice, entonces ¿por qué tú no lo experimentas? ¿Por qué tú no lo sientes? Porque es que pasan tantas circunstancias en tu vida que no te permiten vivir como una vida digna, pero ya es por tu posición. Eso es lo que tú tienes que aprender a comprender, que una cosa es lo que la Biblia te enseña, que la palabra de Dios tiene ese poder para limpiar, pero otra cosa muy diferente es lo que tu mente entiende, lo que tu mente concibe. Si a ti se te hace no solamente difícil, sino imposible creer que por leer y estudiar la palabra de Dios tú seas limpio, pues entonces nunca lo vas a hacer. Y entonces seguirás siempre justificándote en todo tiempo y a toda hora. Entonces no va a haber jamás un solo momento de tu vida que tú te sientas limpio. En el proceso que estamos invitándote dentro de lo que tiene que ver el arrepentimiento, nunca vas a entender el tema de la conversión, que es todo el día, todos los días. Ayer te lo decía. Eso nunca entonces lo vas a entender, porque siempre vas a estar en el conflicto. ¿En el conflicto de qué? El conflicto que la misma Biblia dice que tienen la carne y el espíritu. Lo que es del espíritu es contra la carne, lo que es de la carne es contra el espíritu, y los dos no la van por caminos totalmente separados. Pero tú, ¿a quién le estás dando más importancia sobre tu vida? ¿Qué es lo que más necesitas tú?
ser limpio o seguir viviendo en un concepto sucio, por así decirlo. Si la palabra de Dios dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, entonces, ¿qué es lo que tú crees más conveniente? ¿Seguir viviendo en la limpieza que la palabra de Dios te da? O mejor, apartarte de escuchar la palabra de Dios para seguir viviendo en una vida sucia, mugrienta, asquerosa. Una vida que sencillamente no te está dando a experimentar esas bondades que la misma palabra de Dios, que por su limpieza trae como tal. Es allí donde nos enseña la palabra de Dios la necesidad que tenemos precisamente de aferrarnos a su palabra. Aferrarnos. Y por eso es que Efesios 4:13 dice, este proceso continuará. ¿Te das cuenta? Ese es el tema de la conversión. Es un proceso continuo, sostenido, permanente, consistente, que no puede pararse. ¿Tú sabías que un proceso deja de ser un proceso hasta que éste se detiene? Ahora, ¿cuántas veces en tu vida, según los años que tú tienes, has dado por comienzo algo? Entonces ahí comienza ese proceso. Pero las mismas veces que ese proceso lo has detenido, por cualquier razón, justificable o no, pero lo detuviste, hasta ahí llegó el proceso. ¿Qué tienes que hacer? Con el tiempo te das cuenta que, hombre, si yo hubiera continuado, si yo no hubiera terminado, si yo no hubiera parado esta situación, hombre, ya ¿dónde estaría yo de lejos? Estuviera bien avanzado, ¿cierto? Cuando tú te das cuenta que muchas personas no detuvieron su proceso, sino que continuaron. Al cabo de los años los ves a ellos disfrutando de todo el esfuerzo que hicieron, que sí valió la pena, mientras que tú, por ejemplo, comienzas a sentir un rechazo por ti mismo porque no eres capaz de tomar las decisiones correctas, porque no eres capaz de pensar como tienes que pensar en el momento, porque tu vida te lo exige, te lo demanda. ¿Te das cuenta? Efesios 4:13 me está diciendo que el proceso de la conversión tú lo tienes que mantener y sostener, que no lo puedes interrumpir, porque esa va a ser la única forma en que tú vas a ver que la perfección sí existe. Tú vas a ver que realmente sí vale la pena. Y como dice en la NTV, dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, y que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí termina diciendo plena y completa medida de Cristo. Lo que en la TLA dice perfectos. Van a ser perfectos. Eso significa cuando la palabra de Dios se nos da a entender entre una versión y la otra. Y no es que enseñen otra cosa diferente, no, sino que nos lo manifiestan de otras palabras, pero que sí tienen el mismo significado. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la que no puede variar. No puede variar. El proceso de la conversión me genera a mí, te genera a ti y a todo el cristiano y a todos aquellos que no siéndolo quieren hacer parte del cristianismo, les genera madurez espiritual. Y en la madurez espiritual, entonces yo voy tomando las decisiones más correctas, las más sabias. Tú puedes ser muy inteligente, pero no sabio. Tú puedes ser muy inteligente, pero no agradando a Dios. Y eres una persona, eres un hombre y una mujer inteligente. ¿Pero qué? Para las cosas del mundo. Pero para Dios, no aplicable a todas las demandas que Él nos pide en su palabra. Bueno, ¿te das cuenta cómo sí podemos entonces comprender que la palabra de Dios, siendo una sola, entonces ella se nos hace entender para que cada proceso lo vayamos comprendiendo? Vamos a orar. Mañana continuamos con ese tercer punto, con esa tercera palabra que se llama regeneración, que es también muy interesante. Acerquémonos a Dios. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te alabamos con todo nuestro corazón, recibiendo siempre de ti esas enseñanzas maravillosas, tan necesarias. Unas enseñanzas que todo mi ser, lo que tú has hecho de mí, Señor bendito, necesitan de ti, dependiendo absolutamente de ti, de tu palabra. Es lo que yo soy, es lo que entiendo cada vez que sencillamente escucho tu palabra así,
sí sé que algo me estás limpiando tú, y eso es lo que me permite entender que tu palabra está cumpliendo tu propósito. Y gracias por hacerlo, dile gracias por hacerlo, porque es lo que yo necesito. Te agradezco con todo mi corazón, Señor. Quedo atento, quedo realmente, Señor, oh Dios de los cielos, pendiente de que pueda seguir aprendiendo de ti a través de estas meditaciones. Toda la gloria es tuya en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sigo en el gozo, sigo en la alegría, sigo en la libertad de seguir transmitiendo estas hermosas enseñanzas para bendición de tu vida y de todos aquellos a los cuales les permitamos escucharlas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.